Muy bien, muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a esta nueva oportunidad que nos da el Señor de la predicación del Evangelio. Hoy quiero que consideremos el cómo es que Dios en su palabra, en un texto donde el Señor estaba teniendo una cercanía con un grupo de personas, que siempre se utiliza este texto para aludir acerca de la necesidad de la humildad, pero cómo en esta historia vas a ver cómo el Evangelio es la buena nueva de salvación y que si la rechazamos no es porque nos falte hacer algo, sino que lo que rechazamos es por no querer no hacer algo. Van a entender cuando leamos. Miren, vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 18, versículo 15, y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así en Lucas, capítulo 18, versículo 15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Este texto que siempre, si son familiares con actividades de asamblea o de iglesia, se entrega en invitaciones para escuela dominical o para actividades que tengan relación con niños, siempre nos llena de curiosidad porque dice literalmente que aquellos que no reciben el reino de Dios como un niño, no entran en él. Y uno dice, ¿y cómo es esta actitud que yo tengo que tener como un niño? ¿Acaso tengo que recibir el Evangelio como los niños reciben muchas veces las órdenes, sin cuestionar, sin rechistar, sin quejarme? ¿Acaso me están llamando a bajar mis capacidades intelectuales, por decirlo algo así? Y, y recibir sin pensarlo mucho, no es tan así. Verán, esta historia no es una historia aislada. Yo creo que el escritor, Lucas, nos la dejó aquí específicamente para que entendiéramos algo. Antes de esta historia, donde el Señor bendice a niños, hay dos historias que hablan acerca de la necesidad de la oración. Hay acerca de una mujer que por su importunio o por su constancia en pedir algo se le concedió. Y luego hay una historia acerca de un fariseo y un publicano, un hombre que era considerado como muy bueno y otro como muy malo. En el hecho de ir a Dios en una actitud de humildad, se escuchó a uno, pero no se escuchó al otro. Y luego hay una historia acerca de un hombre que representa perfectamente lo que no hay que hacer en esta actitud de niño. Déjenme explicarles súper bien. Primero, cuando se manda que creamos o que recibamos como un niño, se refiere a la siguiente historia. Un hombre, versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Noten el contraste. Por un lado, tenemos a niños que no se les permite ir a él, pero que él manda que vayan a él. Y por otro lado, tenemos a uno principal, no débil, no de escasos recursos, como se les considera a los niños, que va directamente con él y nadie se lo impide. Y él pide saber qué hay que hacer. Y sin embargo, a los niños se les manda recibir. ¿Se entiende la diferencia? Hay mucha diferencia entre hacer para ganar o para heredar que recibir por pura gracia. ¿Se entiende la diferencia? Miren cómo la historia sigue. Hay un hombre que se abre paso hacia el Señor y le pregunta qué hacer para recibir, qué es lo que le falta, qué es lo que le puede faltar. ¿Por qué me llamas bueno? Dice Jesús en el versículo 19. No hay, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Noten, otra vez un contraste.
los niños y su juventud, donde alude que siempre ha obedecido. Y luego el Señor le dice, Jesús oyendo esto, otro evangelista dice que le amó, Jesús le amó y viéndole le dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste, porque era muy rico. Lo primero que quiero enfatizar en el Evangelio es que es la buena noticia de que Cristo Jesús vino al mundo y en su muerte en la cruz, en esa obra perfecta de morir por nosotros en la cruz, no falta nada, no falta absolutamente nada. En su venida al mundo, en su muerte en la cruz y en su resurrección, nosotros solo tenemos que creer, solo tenemos que creer. No hay nada que hacer, nada que podamos hacer. Incluso la historia enfatiza esto porque noten, el hombre alude a que había hecho desde la juventud muchos mandamientos y el Señor Jesús en ningún momento le cuestionó que los hizo. En ningún momento le dijo, mentira, cuando pequeño hiciste esto, yo te vi, o hace unos días yo... El Señor es totalmente omnisciente y Él sabe los pecados de este hombre. Lo más probable es que este hombre no obedeció todo a la perfección, pero el Señor no le cuestiona eso, no va por ahí el tema. El tema es que este hombre quiere hacer para ganar, cuando la oferta de salvación es recibir, porque cualquier cosa que podríamos hacer no se puede hacer. Cualquier cosa que podríamos hacer, nosotros no la podemos hacer. Romanos lo pone en una forma muy poética en el capítulo 8, donde dice que la ley, que era buena, por nuestra naturaleza pecaminosa, fue débil. No en el sentido de que la ley es mala, sino en el sentido de que la ley siendo buena, ya que nosotros somos pecadores, no nos podía salvar, ni nos puede dar una forma de salvación. Dios nos dio la ley como un medio de gracia, para que le conozcamos y sepamos lo que es bueno. Ah, pero nosotros, que somos pecadores, ¿de qué nos sirve saber reglas? ¿De qué nos sirve en alguna medida, en el tema de la salvación, la ley sí sirve por si acaso? ¿De qué nos sirve si estamos muertos de nuestros delitos y pecados? Así como un niño que necesita ayuda, que necesita cuidados, hay una frase que lo pone súper bien. Algunos piensan que a los niños hay que darles independencia desde pequeños, hay que hacerles elegir, que elijan su propio sexo, que elijan sus propias materias, que elijan sus propios colegios, pero una persona una vez dijo, independencia para un niño es sinónimo de muerte, porque ellos no saben qué escoger, no saben cuidarse. Un infante no sabe qué comer, ni sabe qué le conviene. A algunos infantes no pueden comer solos. Y eso es algo normal, es súper bueno, no tiene nada de malo. Y en ese sentido, cuando el Señor Jesús fue a la cruz y entregó su vida por ti, cuando tú quieres agregar algo a esa oferta y piensas qué es hacer y qué tienes que cumplir y qué regla debes obedecer y qué mandato tienes que hacer o a dónde tienes que ir, lo que estás haciendo es negarte a recibir, no estás agregando algo bueno, estás quitando el poder recibir, es recibir, es en recibir esta oferta, es recibir este regalo. Este hombre, cuando el Señor Jesús le dijo, vente todos tus bienes y ven y sígame, lo que le estaba tratando de decir es, si todo en el mundo desapareciera, si no tuvieras nada, absolutamente nada, y toda tu justicia se definiera por estar conmigo, ¿tendrías algún valor? Y este hombre se sintió muy triste, porque no le veía valor al Señor. Si perdieras todo, todo en la vida, y te quedaras solo con el Señor, ¿tendrías algún valor? Sí, la verdad es que sí. Él es de valor infinito y de un valor tremendo. En el cielo no hay nada más que podamos hacer que adorarle y que disfrutarle por la eternidad. Y eso es tan precioso y es algo tan bueno. Pero cuando lo comparas con los bienes con los que te das valor, con los bienes por los que te sientes satisfecho, por las cosas por las que te sientes satisfecha, cuando esas cosas se comparan con él, debo decirte que lo que estás haciendo es perder más de él, no estás ganando más de él. La gloria del Señor Jesús
es que en su obra bendita, Él se entrega a sí mismo por nosotros, porque no podemos nosotros librarnos a nosotros mismos. La oferta de Jesús es básicamente como si yo le dijera a alguien, oye, hagamos algo. Quiero darte un regalo y este regalo va a ser un auto, así que te lo tengo estacionado en la calle tanto y va a estar ahí a la hora tanto. ¿Qué tiene que hacer alguien para no recibirlo? Bueno, no creerme y no ir a este lugar. Si no van a esta calle a esta hora, porque no me creen, no lo reciben. Asimismo, en la oferta de salvación, el Señor Jesús vino al mundo a morir por nosotros en aquella cruz. Y en aquella cruz estaba cargando con nuestros pecados, cargando con nuestra incapacidad, con nuestra falta de obediencia a la ley, con nuestra falta de obediencia a lo que sabemos que es bueno. Y cuando Él estaba haciendo esto, nos ofrece salvación, te ofrece salvación. No estamos ofreciendo, te darás cuenta que este es un mensaje muy distinto a todos los otros mensajes. Todos los otros mensajes enfatizan lo que hay que hacer y lo que hay que cumplir y lo que hay que decir y dónde hay que estar. Pero en este mensaje solo se enfatiza una cosa. Nosotros no tenemos cómo hacer nada. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La condenación se acerca. Tu hora se acerca. ¿Y qué vas a poder presentar delante de Dios? Sin embargo, hay uno que es perfecto, que es el eterno Hijo de Dios. Y cuando fue a esa cruz, se entregó a sí mismo por nosotros. Y cuando se entregó a sí mismo por nosotros, Él fue el sustituto perfecto para librarnos de nuestros pecados. Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir y murió la muerte que mereces morir. Y en esa muerte y en esa vida, Él mostró su poder al resucitar y ahora estar glorioso a la diestra de Dios. Y te ofrece esta salvación. Pero si no quieres creerla, no vas a recibirla. La historia sigue. Por cierto, un contexto muy bueno, si quieren pueden leerlo después, es leer las parábolas que hay antes. No las voy a leer porque esencialmente son aplicables más que nada a la oración, pero quiero que noten esto, el resumen es el siguiente. En una de las parábolas había una mujer que quería que le hicieran justicia y había un juez injusto que no quería escucharla y ella iba constantemente y le hablaba a este hombre, que era un hombre malo, y el hombre malo al final dice, no tengo miedo de los hombres, no tengo miedo de Dios, no respeto a los hombres, pero como esta mujer es molesta, le voy a hacer justicia. Porque ella fue una y otra vez enfatizando la persistencia necesaria que es buena en la oración, que tenemos que orar todos los días. Y asimismo, ¿tú crees que si vas a Dios, Él te va a echar fuera? ¿Tú crees que si vas con este, que su Hijo entregó su vida, vino a este mundo, dio su vida en la cruz, resucitó, hizo todo esto, ¿tú crees en serio, de verdad, siendo coherente, que si vas con esto, que es tremendamente bueno, que no te manda a hacer, sino te manda a recibir, ¿tú crees en serio, de alguna forma, que Él pueda echarte fuera? Él no es como este juez, que es injusto, Él es bueno, Él es el rey. Y en la siguiente parábola, y también daré el resumen, había un fariseo y un publicano que van a orar. El fariseo se jacta de todas las cosas que hace y de lo bueno que es, de los mandamientos que cumple, como el hombre rico, pero hay un publicano que ni siquiera quería levantar la cabeza y pide que Dios sea propicio a él. La palabra propicio es curiosa, no la usamos mucho, pero tiene que ver con los sacrificios, tiene que ver con que Dios sea el que cumpla o justifique a este hombre, no por su justicia, no por lo que hace, sino por quién es Dios. Que Dios pase por alto quién es Él por lo misericordioso que es Dios. Le está pidiendo a Dios que actúe conforme a su carácter de misericordia. Y en ese sentido, la parábola dice, el hombre, el publicano, el que no quiso levantar la cabeza y pidió a Dios ser propicio a él, descendió justificado. Así los que se enorgullecen serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. Aquí en medio de esta historia está la historia de los niños, porque ellos reciben. La idea no es tanto que apagues tu cerebro, que te hagas el tonto con las historias, que digas que, bueno, los hombres no pueden resucitar y Dios no es que haya venido, pero yo voy a creer, voy a pagar mi... No,
La Biblia es cierta, es totalmente cierta. Y hay muchísimas historias que lo comprueban, siempre la van a comprobar, pero ese no es el tema acá. El tema acá es que Dios está ofreciendo algo tremendamente bueno y tremendamente infinito, y no lo quieres recibir, porque quieres hacer para ganártelo. Ese es el tema. Esas son las dos opciones. O sigues tratando de justificarte, cosa que no vas a poder hacer, porque la naturaleza pecaminosa no nos permite. El tema no es tanto que todas las cosas que haces, buenas y malas, se pesan en una balanza y las malas pesan más que las buenas. Ese no es el tema con Dios. El tema es que todo lo que haces, de principio a fin, lo haces en base a tu naturaleza pecaminosa. Quizá ni siquiera te das cuenta. Estás muerto en tu delito y pecados, o quizá te das cuenta que la historia es como esta, que este hombre hace y hace y hace, y te das cuenta que él no quiere conocer a Jesús, no le importa realmente con quién está hablando. Por eso el Señor Jesús dice, ¿por qué hablas de bueno como si fuera un simple maestro? Cuando el único bueno es Dios, porque para este hombre Jesús no es Dios, aunque Jesús es Dios, debo enfatizarlo. Jesús es Dios y es el único bueno. Y Él no vino a enseñar qué hacer, sino que vino a darse en sacrificio por nuestros pecados. En esta historia se ve la grandeza, la gloria, la bendita persona de nuestro Señor, porque Él se entregó en aquella cruz por nuestros pecados. Y si en alguna medida tú eliges no creer y te vas a la condenación, no va a ser porque Dios no te dio los medios para obedecer, ni porque no quiso ayudarte. Va a ser por tu pecado, y el pecado más grande es no querer recibirle. Ese es el tema, no querer recibirle. Ah, pero por el lado positivo, qué grandioso es, qué precioso es, que incluso el Señor Jesús dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, los que confían en sus bienes. Y nosotros somos de las sociedades más ricas en la historia de la humanidad. Todas las sociedades, hasta el año 1700, 1800, quizás hasta el 1900 por ahí, soñarían con tener un baño como tú lo tienes en tu hogar. Rogarían, matarían a quien fuera por tener una comida caliente 3 veces al día como tú quizás las tienes, o 2, o una incluso. Todas las sociedades rogarían por tener acceso a información rápida o por tener agua limpia. Muchos lugares de este mundo rogarían por esas cosas. Solo el 40-50% de las personas en el mundo tienen acceso a agua limpia. Somos injustos, somos buenos para criticar. Entre más tenemos, menos disfrutamos lo que nos dan. Y acá tenemos a uno que lo da todo. Y aún así pedimos, ¿y qué más puedo hacer? ¿O qué más puedo entender? ¿Cómo entender este mensaje? ¿Qué pruebas me puedes dar? Yo simplemente soy un simple predicador que lo que quiero decir es, en la sangre de Cristo hay salvación, ya que Él murió por nosotros, murió por mí, puede también salvarte a ti. Él murió por ti, entregó su vida así por ti. No seas como este hombre que pide qué hacer. Este hombre hizo todo al revés, todo irónico lo que hizo, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, dice el 27. En la gloria de Cristo, que Él da su vida en favor del pecador en esa cruz, donde Él se entrega a sí mismo por nosotros, en esa muerte, donde Él estuvo 3 días en el sepulcro y al tercer día se levantó, debes saber que ya que Él está glorioso a la diestra de Dios en este momento, puedes hablar con Él, puedes creer en Él. Él tiene poder para salvar. Por el Espíritu de la Resurrección, Él es designado Hijo de Dios con poder para salvar a todo aquel que en Él crea. Y ahora, la única razón por la que no irás a esta gloriosa y perfecta vida eterna que Él ofrece será porque no quisiste recibir. No porque no quisiste hacer, sino porque no quisiste recibir. Que el Señor
sea glorificado. ¿Escucharon el himno que pudimos poner al principio? Glorioso. Es el tremendo triunfo del Rey poderoso. Es el tremendo triunfo de aquel que, siendo el Rey de toda la creación, se entrega por sus criaturas y se da a sí mismo. ¿Cómo no querer obedecer a un rey así? ¿Cómo no estar tremendamente gozosos todos y cada uno de que, siendo ricos, aún así pudimos, por medio del Espíritu, creer en este bendito y perfecto Salvador? Que el Señor te tenga misericordia, que obre en que puedas entender que no es por lo que has hecho o por lo que no has hecho, es por no recibir, es por no tener esta actitud de humildad, de simplemente ir a Él, que podamos apreciar más esta perfecta obra en la cruz, porque Él fue el primero en venir y Él fue el primero en darse. ¿Podrás entender este mensaje bendito? Que el Señor bendiga su bendita palabra y que podamos apreciar cada vez más cuán bueno es Él, cuán tierno y fiel en que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para gloria suya, para gloria de su nombre, para poder vivir para su bendita persona. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Damos a nuestro hermano Cristian por esta primera parte de la reunión, un mensaje precioso, un mensaje que viene del cielo, porque el regalo, de hecho, viene del cielo. Vamos a tomar esta segunda parte y usted me va a notar algo inquieto, porque lo que debe ser una bendición, en algún minuto se me pasó por la mente que era algo terrible. Quiero compartirle el texto que quiero que analicemos en el día de hoy. Un segundo, por favor. Por ahí está. Observe, por favor, con atención el texto que quiero compartirle. Es exactamente el mismo texto que nuestro hermano tomó el día de hoy. Y si bien pudiéramos decir, qué terrible que los dos predicadores van a hablar del mismo texto, la verdad es que finalmente, por supuesto, es una bendición porque podemos complementar perfectamente el texto porque el mensaje es el mismo. Y seguramente, sumando lo que mi hermano acaba de explicarnos con tanta claridad, más lo que nosotros podamos ahora podamos meditar respecto a este texto, entonces creo que la suma va a ser mucho más que 2 veces el mismo texto. Creo que va a ser un texto enriquecido. Tengo acá las 3 ocasiones en que aparece esta historia. La historia del el joven rico, se le llama a veces, se habla de un principal. Quiero que leamos el episodio que está relatado en Marcos. Ahí puse los 3. Usted puede después analizar los 3, son casi idénticos. Hay unas diferencias minúsculas que las vamos a ver en unos minutos más, pero son prácticamente idénticos y es una historia que nos debe tocar a cada uno de nosotros. ¿Por qué no? Es una historia que está tremendamente vigente, tal como explicará mi hermano. Vamos a leer en Marcos capítulo 10, el texto del medio. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces, respondiendo, le dijo: Maestro,
todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Solo una. Solo una. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ese es el texto. Estamos tomando otra porción, no la que leyó mi hermano, pero es la misma historia. Bueno, quiero que hagamos algún análisis de este texto. Esta persona, este rico, al igual que muchos de nosotros, probablemente todos los que estamos aquí ahora, en algún momento le hicimos la pregunta al Señor o a alguien que nos inspiraba cierta confianza. Le preguntamos cómo ir al cielo. Es algo que estoy seguro a todos los que estamos acá ahora nos inquieta. ¿Cómo ir al cielo? Tenemos 38 personas conectadas, tuvimos 40 en algún minuto. La hemos hecho muchas veces. Tal vez todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿cómo ir al cielo? Y esta persona va al Señor y le pregunta lo mismo. De hecho, la inquietud puede ser anterior. La inquietud puede ser respecto a si existe el cielo. ¿Existe el cielo? ¿Existe la contraposición, el infierno? ¿Existen esos otros lugares que hemos escuchado alguna vez, el limbo? ¿Existe el purgatorio? ¿O en realidad no existe ninguna de estas cosas y hay nada? ¿Después de esto hay nada? ¿Sí? ¿Usted ha escuchado alguna de esas cosas? ¿Tienen la inquietud? Yo estoy absolutamente seguro que sí. Todos tenemos esa inquietud. ¿Qué pasa después de esta vida? Y hoy día hay versiones, y ¿sabe qué? Depende de lo que tú creas, posiblemente es la relación que tú tienes con Dios. Si tú crees que después de esta vida hay nada, probablemente ni siquiera consideres la presencia de Dios o la existencia de Dios. Si tú crees que después de esta vida hay alguno de estos que están ahí mencionados, cielo, infierno, limbo, purgatorio, entonces por lo menos hay algún temor de Dios en ti. Y eso es lo que queremos que podamos analizar el día de hoy. Fíjense que la Escritura nos indica que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que es totalmente normal que tú y yo pensemos acerca de qué va a pasar con nosotros. Porque si fuimos creados a semejanza de Dios, entonces entendemos que hay eternidad. Entendemos que después de esta vida, en este mundo, de la forma en como la conocemos, hay algo más. Hay algo más. Es lo que pensaba este joven, esta persona que fue donde el Señor y le dijo, ¿qué hago para ir al cielo? ¿O qué hago para heredar la vida? Bueno, en la Escritura solo aparece el cielo y el infierno. Los otros lugares que mencioné no aparecen en la Escritura. Y si no aparecen en la Escritura, nosotros entendemos que no existen. Dios nos lo habría contado, nos habría dicho. Hay 8 lugares, 4 lugares, 16 lugares. El Señor nos contó de 2 lugares a los que partimos cuando nos vamos de acá. Entonces, con esos solo 2 lugares, lo más probable es que usted y yo queramos ir al cielo y no queramos ir al otro lugar. Si hablamos de manera humana, también lo más probable es que usted haya escuchado, al igual que yo haya escuchado varias versiones.
en los últimos tiempos y con las redes sociales, con mayor razón hay una tendencia a que cada uno de nosotros puede escribir y asegurar de muchas cosas, algunas de las cuales tendrán o no tendrán fundamento. Usted ha escuchado que todas las religiones, todos los caminos van al cielo. Hay que esforzarse, pero todos van al cielo. ¿Cómo va a haber un camino tan equivocado que no nos lleve al cielo? Eso lo hemos escuchado. También hemos escuchado, sacando de contexto a Dios, hemos escuchado que debido a que Dios es amor, nos va a llevar a todos al cielo. ¿Cómo un Dios que es amor va a llevar a alguien a otro lugar? Es como extraño, ¿verdad? Sí, eso podría ser. También hemos escuchado que si somos buenos, como la persona que está relatada acá en estos textos, somos buenos, hacemos las cosas que parecen ser las cosas buenas de este mundo, no hacemos daño, hacemos el bien, entonces si somos buenas personas, nos mereceremos un premio, y ese premio es ir al cielo. Estamos muy acostumbrados a esto de los premios y castigos. Hago algo y recibo algo, no lo hago, recibo otra cosa o no recibo nada. Demasiado acostumbrado, pero eso es algo terrenal. Ninguna de estas cosas está en la Escritura. Ninguna de estas cosas está en la Escritura. O alguien dirá, mira, tienes que confiar en tal persona, o en tal o cual. Confía en esa persona o ese personaje histórico, ese es el que te va a llevar al cielo. Así que tienes que ponerte en las manos de esa persona, un ser humano notable, fantástico, alguien que existió, alguien que supuestamente lo hizo todo bien. Una persona, como tú o como yo, pero que fue excepcional, entonces seguramente esa persona nos va a llevar al cielo. Bueno, hay otra opción que en los últimos tiempos ha tomado mucho auge, porque es una opción, podríamos decir, cómoda. En los últimos tiempos, el creer que no hay nada, que después de esta vida no hay nada. Y es una opción que es peligrosa, no está indicada en la Escritura. En la Escritura no aparece esta opción. Por lo tanto, creemos que es tremendamente peligroso y riesgoso llegar a creer que después se termina todo. Porque si no hay cielo, no hay infierno, no hay nada, tú partes, mueres y se apaga y es un dormir permanente y nada, cero. No queremos que corras ese riesgo. Esa opción no está en la Escritura. Por lo tanto, creo que debemos abocarnos a una de las dos que está. Dos destinos posibles. No está la opción de nada. Hay un lugar de luz con Dios y hay un lugar de tinieblas sin Dios. ¿Y cómo se puede ir a ambos lugares? Bueno, ya nos explicaba nuestro hermano que lo primero que la Escritura enseña y nos enseña es que somos pecadores. Por lo tanto, estamos en una condición de enemistad con Dios. Y una persona pecadora no puede llegar y aparecerse por el cielo y de tocar una supuesta puerta y un señor con llaves nos abre la puerta y nos deja entrar porque hay pecado en nosotros. Nuestros padres cayeron en Edén. En Edén ocurre este pecado que entra a la raza humana y hemos heredado ese pecado. Y sabe que usted y yo no necesitamos que nos digan que hemos heredado ese pecado porque nosotros sabemos, usted y yo sé que hay pecado en nosotros y hay una tendencia a pecar. No tenemos tampoco capacidad, dice la Escritura, de limpiar ese pecado. Un trapo sucio
que trata de limpiarse a sí mismo, solo lo consigue ensuciarse más. Es simple, es terrible, no lo queremos aceptar. Si usted, al igual que la persona del texto que estamos leyendo acá, quiere ir al cielo, dice que haré para tener vida eterna, que haré para heredar, dice el otro, heredar la vida eterna. Si usted y yo queremos hacer eso, entonces no hay posibilidad ninguna de hacerlo por nuestros propios medios. Este joven, esta persona, este principal, ya había hecho las cosas buenas que se supone toda persona hace y se gana el cielo. El cielo no se gana, amiga, amigo. El cielo no se gana. No es así. Nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas que si la salvación, si el perdón, si la entrada a esta vida eterna al cielo fuera por las obras de la ley, si fuera a través de obras buenas que hacemos, ¿sabe qué? Entonces el Señor Jesucristo vino de balde. ¿A qué vino Él si nos vamos a salvar nosotros mismos? Y el Señor Jesús se lo anticipa, a la humanidad se lo anticipa con el caso de esta persona. Y se lo dice. Él no le reniega que haya hecho cosas buenas. Es bueno que el ser humano haga cosas buenas. Es bueno, pero no para heredar la vida eterna. Para la vida eterna no sirve. El Señor se lo dice. Se lo dice. En el texto, esta persona cumple muchas leyes, ordenanzas y mandatos. Y el Señor le enumera una serie de mandatos y él dice que de acuerdo a su propia opinión, vamos a creerle, él ha cumplido todo desde la niñez, o sea, ha sido una persona de un comportamiento intachable. En lo más probable, si es verdad, mucho mejor que el comportamiento que usted y yo hemos tenido. Lo más probable es que es mucho mejor. Esa persona realmente podríamos decir, él sí merecía un premio por lo que ha hecho desde su niñez. Nosotros no hemos sido así desde nuestra niñez. Pero sin embargo, el Señor le aclara. Y fíjense que es notable. Quiero mostrarle aquí que este señor es un principal, es un príncipe. Tal vez es autoridad, tal vez es una autoridad religiosa. Y le dice, maestro bueno, y Marcos es el único que destaca y dice que hincó la rodilla. Eso no era común de parte de un principal. Él reconoce que el Señor es un maestro, es un rabí, e hinca su rodilla. O sea, estamos frente a una persona que reconoce al Señor Jesús como una persona excepcional, lo reconoce, le reconoce como maestro, incluso le reconoce autoridad. No sé si autoridad divina, pero le reconoce autoridad y hinca su rodilla. Eso no está en los otros evangelios, esa frase. Así que estamos hablando de una persona tremendamente respetuoso del Señor. Seguramente había escuchado, había visto milagros, enseñanza. Tal vez había sido uno de los que se habían asombrado escuchando al Señor y diciendo, nunca hemos escuchado, nunca hemos oído esta palabra, esta potencia. Y entonces el Señor recibe a este hombre, le aclara
le aclara los mandamientos que debe cumplir, este hombre le dice que estamos ok, estamos listos. O sea, me gané la entrada a la vida eterna. Y el Señor, con mucho amor, también es bastante especial lo que ocurre aquí. Quiero mostrarle aquí que también en este pasaje el Señor le dice que no defraude. Podemos hablar un momento más de eso. Es el único de los tres que dice que no defraude. Es un pecado, una ordenanza que debía cumplir. Pero dice Jesús le amó. Le amó. Le amó conociéndolo. Ya lo conoce. El Señor Jesús nos conoce a todos. A usted también le conoce. A usted que ha venido harto a las reuniones. Tal vez usted ha ido al local antes de pandemia. Tal vez se ha conectado mucho a las reuniones. Tal vez ha escuchado muchas predicaciones del Evangelio de los domingos. Si está ahora acá, seguro escuchó a mi hermano recién hablando del mismo texto. El Señor Jesús te ama, me ama. Y amándonos, y entendiendo, y creyéndole, porque no le dijo nada respecto a lo que él respondió y le dijo, todo lo he guardado de mi juventud, Señor, yo he hecho todas estas cosas buenas y no he hecho nada de las cosas malas. Y el Señor le ama, el Señor está consciente, el Señor sabe, el Señor te conoce, me conoce, el Señor sabe, como dijo mi hermano, que no todo el tiempo hemos hecho esas cosas buenas. Hemos tenido momentos malos, momentos de debilidad, si no tenemos esa capacidad. Pero nos amó. Y le digo algo, te digo algo. El Señor Jesús nos ama hoy, ahora. ¿Y sabes por qué nos ama? Porque vuelve a presentar el Evangelio de salvación para ti y para mí. Yo un día lo creí, después de porfiar mucho tiempo con el Señor. Te quiero pedir que dejes de porfiar con Él. No porfíes con Él. No porfíes con Él. Él una vez más te viene a decir, te amo y has sido buena persona y has tenido un comportamiento muy bueno, pero te falta. Porque el comportamiento bueno, aparte de no ser siempre, no es suficiente. No es suficiente. La medida de Dios es demasiado alta. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado en tu vida, en mi vida, y el pecado no puede entrar a la vida eterna. El Señor no permite el pecado en su presencia. Algo te falta. Y el Señor nos lo dice con amor. Algo te falta. ¿Pero qué será? Dice este hombre. ¿Qué será? ¿Cómo me va a faltar algo si yo soy... Pareciera que no es como el fariseo y el publicano. Pareciera que este hombre no está jactándose él con respecto a otro. No está diciendo, mira lo bueno que soy y el otro que es malo. No. Aparentemente esta persona solo está diciendo, Señor, yo he cumplido con toda la ley. O por lo menos con lo que tú me dijiste. Ok, te falta algo. Me falta algo. Despréndete de lo material. Despréndete de lo material. El Señor toca la fibra de esta persona. Dice que tenía muchas posesiones. En Mateo y en Lucas, en Mateo y Marco dice que tenía muchas posesiones y en Lucas explícitamente dice que era muy rico. Y el Señor le dice, despréndete de eso. ¿Sabes por qué? Porque eso
llena una parte muy grande de tu corazón. Es por eso. No es porque la riqueza sea mala en sí. No, la riqueza en sí no es mala. Han habido personas ricas y que son creyentes y que han ayudado, con su riqueza han ayudado a muchas personas y han sido tremendamente desprendidas porque no es su prioridad la riqueza que tienen. Su prioridad es Cristo. Y el Señor le dice, despréndete de lo que tienes, porque lo que tienes es tu prioridad hoy. Y cambia tu prioridad. Y que tu prioridad ahora sea yo, dice el Señor. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. En los 3 pasajes, el Señor le dice, despréndete de lo material que tienes, ven y sígueme. ¿Qué significa desprenderse de los materiales? Que dejo todo, vendo todo y dejo todo botado, incluida mis responsabilidades, dejo todo, todo. Ya no voy ni a comprar comida, no voy a tener nada. No, no. El Señor está pidiendo prioridad. El creyente. Y esto me lo digo a mí, se lo digo a mis hermanos creyentes y por supuesto también se lo digo a ti, futuro creyente. El creyente tiene como prioridad a Cristo. Nuestra prioridad no es nuestro trabajo, nuestra prioridad no es el dinero que podamos tener, no es las propiedades que podamos tener, no, esa no es la prioridad. La prioridad es Cristo. Si nuestra prioridad no es Cristo, entonces tenemos todo basado en lo material, como este joven. Él tenía todo basado, su salvación, su camino a la vida eterna, estaba basado en lo que él había hecho y en lo que él tenía. Lo que él había hecho bien, pero no le llevaba a la vida eterna. ¿Quién le lleva a la vida eterna? ¿Quién le lleva a la vida eterna? Cristo Jesús. Ven y sígueme. Bueno, usted y yo no somos ricos, así que no piense que esta historia no nos sirve. No es necesario que seamos ricos para poder tener esta experiencia de desapegarnos de lo material y desapegarnos de nuestro esfuerzo. Esta historia sí puede ser tu historia, mi historia. El infierno está lleno de buenas personas. Buenas personas. Yo he estado en más de algún funeral. Era bueno el finado. Siempre era bueno. Pero no entregaron su vida a Cristo. Por lo tanto, están en el infierno. Porque el estar en el infierno o estar en el cielo, en la vida eterna, no depende de las buenas obras, depende de mi actitud con Cristo, depende de si me desprendí de mí mismo, de mis obras y de mis cosas y le di la prioridad al Señor y creí en Él y me entregué a la obra que Él hizo en la cruz. Infierno lleno de buenas personas que hicieron cosas buenas, pero que confiaban en lo que ellos hacían y no en Cristo. Somos pecadores. Las cosas que hacemos, por buenas que parezcan, están manchadas por el pecado. Si usted o yo no somos capaces de reconocer esto, entonces, si no somos capaces de desligarnos de todo lo terrenal, y si no somos capaces de dejar la salvación en manos de Cristo, entonces nos falta lo mismo que le faltaba a este joven rico. Desprendernos de nuestra obra y de nuestras cosas y dar la prioridad al Señor. Ir y seguirle. ¿Qué es seguirle a Cristo? Seguir a Cristo, creer en su obra
de la cruz, creer en la redención, creer en el perdón que Él logró, creer que su obra única e irrepetible es la que realmente nos lleva a la vida eterna. Nuestro Señor, una vez más, tiene toda la razón. Nuestro Señor no se equivoca. No nos olvidemos. Actitudes de esta persona. Fíjese que le faltó lo principal. Deshacerse de él mismo. Él se arrodilló ante el Señor, le reconoció como maestro, pero no se entregó. No se entregó a él. Defraudó al Señor. Fíjese que Marcos es el único que dice no defraudes. Defraudó al Señor. Y si hacemos cosas, vamos a defraudar siempre al Señor, porque vamos a hacer cosas basados en nosotros mismos, que somos pecadores. Cristo nos amó y hoy, una vez más, nos dice, nos muestra cuál es el camino al cielo, cuál es el camino a la vida eterna. El camino es Él, el camino es su obra, el camino es su sangre derramada, el camino es el perdón que Él consigue. Las obras buenas que nosotros hagamos son valoradas, pero no para entrar. Son valoradas una vez que ya estemos adentro. Y estamos adentro cuando pasamos por la puerta que es Cristo. Deja todo. Déjate a ti mismo. No te sigas mirando a ti. Mira a Cristo, mira a la cruz. ¿Por qué el Señor Jesús fue a la cruz? ¿Por qué derramó su sangre? Había una justicia que hacer. La justicia del castigo del pecado. Y la Escritura dice que mi pecado fue clavado en la cruz. Y yo lo creo. ¿Crees que tu pecado está clavado en la cruz de Cristo? Entonces estás en el camino correcto. Estás atribuyendo a Cristo Jesús ir a la vida eterna y ya no en méritos tuyos, méritos de nuestro Señor. Vamos a orar y le voy a invitar para que durante la oración, que usted también puede hacer en su intimidad, podamos tener un cambio de prioridades. Ya no es Cristo Jesús solo un ejemplo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por este doble mensaje. Tú has querido que los dos hermanos tomemos el mismo texto y podamos hablar principalmente de nuestro Señor y Salvador, de su obra en la cruz. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que nos encomendó el Señor, llevar el Evangelio a muchos. Que el día de hoy, que se ha llevado esta doble palabra, podamos entender que alguien logró ese paso de deshacerse de sí mismo y de su obra y confiar en la obra de Cristo Jesús para salvación, para perdón y para una vida eterna. Padre, gracias te damos. Quedamos en tus manos una vez más y confiamos en que tu palabra no volverá vacía. Gracias por esta doble oportunidad. Te la damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.